Hola, buenas noches. Buenas Hola noches. Lina, bienvenida a este semestre, Lina. Gracias, profe. Tiempo sin verla. Bastante. Yo sabía que algo me estaba haciendo falta, pero no me acordaba qué era, ¿verdad? Ay, profe, es que hace 8 días se me chispoteó. Pero bastantico, bastantico. Buenas noches, Bueno, muy bien. compañeros. Buenas noches, profe. Buenas noches. ¿Cómo vas, Pamela? Bien, gracias a Dios. Ah, qué bien. Ah, ya llegó la gente. Ah, bueno. Mayra, ya Esperemos. estás viendo allí. Sí, señor. Camila, buenas noches. ¿Cómo estás, Camila? Buenas noches. Muy bien. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, sí, claro, Camila, muy Sí. bien, perfectamente. Ya. Pues. Profe, buenas tardes, saludos. ¿Qué más, señor? ¿Cómo vamos? Bien, por acá laborando, sacando un poquito de tiempo, pero exageradamente bien, profe, no me quejo. Gracias a Dios. Me alegra mucho. Bueno, Está piloteando. señor. Bueno, con cuidado, pues. Sí, sí, claro, siempre con las medidas de precaución. Como esto es un vehículo extradimensional, pues no es mucha la velocidad en la que se puede recorrer los campos. Sí, sí, yo sé la dimensión porque Ave María, si se los encuentra uno, qué bellezas. Profe, ¿cómo ha estado? ¿Qué Pero más? acá voy prestando atención, profe. Hola, Alejo. Ahí le presento a Andrés. Alejandro va manejando, Andrés. Ah, ya. Está con su pequeño tráiler. Listo, Mayra, yo creo que vamos adelantando entonces. Sí, Andrew, señor, saludos. alcanza a ver el suyo. No, qué belleza, Andrés, Andrés, vamos aquí excelente enseguida. compañero, Listo. excelente persona. ¿Listo? Pensé que había olvidado No, el no, no nombre. me he olvidado. Profe, le digo cuando me pause, porfa. Dale, bien Listo, pues. Yo entonces. lo coloco para esa pantalla completa. Me informa si lo puede ver todavía bien. Sí, yo lo veo, no sé mis compañeros. Bueno, como si usted lo ve, los demás también. Ah, ok. Sí, ya lo veo bien. Ahora sí, démosle play. Buenas noches, buenas tardes, buenas noches. Compañeros, mi nombre es Mayra Alejandra y les voy a mostrar la línea de tiempo que hice yo respecto al dinero. Eh, lo podemos pausar por acá, por favor. Lo pausamos, profe. Listo. Se divide. La prehistoria tiene dos grandes etapas. En ellas está la edad de piedra y la edad de los metales. La edad de piedra también tiene tres etapas dentro de ella. Se dividió entre paleolítico, mesolítico y neolítico. En el neolítico fue donde se comienza, tiene el surgimiento el trueque, y de allí para allá en la edad de los metales, pues ya les iré contando. Entonces, la primera forma de dinero que era llamada trueque, esa es una práctica que existe desde el periodo neolítico hace unos 10.000 años aproximadamente, con la aparición de la sociedad agricultora y ganadera. En la parte del trueque, pues intercambiaban lo que eran productos por otros productos. En esa parte ya surgía que mucha gente solamente se especializaba pues en la ganadería y otros solamente en grano. Entonces ya ahí surgió que los que tenían mucho grano, ya les sobraba grano y surgió la necesidad. Profe, ¿le podemos dar play? Surgió la necesidad de ya no solamente cambiar por los mismos productos. Y pausemos allí. De allí llegamos a la edad antigua. En la edad antigua, después del trueque, surge el dinero mercancía. El dinero mercancía tenía unos requisitos que debía ser duradero, transportable, divisible, homogéneo y de oferta limitada. El dinero mercancía eh,
debían ser apreciadas por algún grupo social por su alto valor de uso y por su escasez. No podía ser, pues, digamos, como hojitas de árbol que todo el mundo tuviera como el acceso. Entonces debía ser algo como que tuviera algo de escasez para poder tenerlo más privilegiado. Allí se empezó a utilizar lo que fue el ganado, el aceite, la sal, el cobre, el hierro, perdón, el oro, la plata, etcétera. Profe, ¿le podemos dar play, por favor? Esta es la parte del dinero mercancía. Llegamos a la Edad Media y allí encontramos el dinero metálico y el dinero papel. ¿Lo pausamos? Por favor. Exacto. En el dinero metálico, bueno, entre la anterior y la Edad Media, se utilizó lo que eran las piedras preciosas para poder cambiar los productos. Ya cuando llega el dinero metálico y el dinero papel, en la clase anterior también el profesor nos explicaba que eran como unos certificados que daban por valor de oro, digamos así. Esto equivale a tanto por ciento de oro. Entonces podían cambiarlo por lo que estuvieran adquiriendo. ¿Podemos seguir, profe? Llega en la edad moderna el dinero fiduciario. Paremos anterior, la anterior cita, profe. Exacto. Listo. Ese era el dinero papel, perdón. Tuvo su origen en los orfebres de la Edad Media, una especie de joyeros. Estos disponían de unas cajas de seguridad en las que guardaban sus joyas amablemente y se las ofrecían al público para guardar los metales preciosos y demás objetos de valor, a cambio de un módico precio, obviamente. Pues no era nada gratis. El orfebre extendía un recibo y cuando alguien quería retirar sus metales de las cajas de seguridad, solo tenían que presentar ese recibo. Cuando efectuaban una compra importante, las personas podían retirar sus metales de las cajas de seguridad y pagar con ellos. A raíz de esto, los joyeros también crearon un sistema, porque ellos vieron como mucha rentabilidad, entonces crearon un sistema como de préstamos. Cuando se hacía como un arqueo, digámoslo así, se dieron cuenta que en ese momento se tenían más documentos en papel que en el mismo oro que tenían ellos guardados. Dice pues el texto que si en ese momento toda la gente que tenía sus respaldos guardados hubiese querido ir a retirar todo ese dinero, pues habían entrado súper en quiebra porque los documentos no compensaban con el oro que había guardado. Y ya llegamos a la edad contemporánea. Profe, play, por favor. A la edad contemporánea, ahora sí con el dinero fiduciario. Este tiene un nacimiento en el año 1973 y está formado por el dinero legal, que son las monedas y los billetes, y el dinero bancario, o sea, cuentas bancarias. El dinero fiduciario no tiene valor como dinero mercancía, como lo expliqué el anterior, ni tampoco es convertible en metales preciosos, como el dinero papel. Lo realmente importante del dinero fiduciario es la confianza, porque igual nosotros decimos, este billete de 50.000 vale 50.000 pesos. Antes teníamos billetes que su valor era en oro, o sea, 50 pesos oro. Ahorita no, solamente son 50.000 pesos. Los billetes surgieron en Suecia en el siglo XVII y esta nueva forma de dinero estaba basada en la confianza, ya que un número impreso en un trozo de papel marcaba su valor. Durante varios años, este sistema conviviría con un patrón de oro, pero pues en este momento ya solamente es el monto que dice. Y pues ya en este momento también sabemos que se maneja mucho lo que es la tarjeta, pues las tarjetas, las cuentas de ahorro, las de crédito, y ahora último estamos viendo mucho, no sé si han escuchado del Bitcoin, y que ya todas las transacciones se pueden hacer prácticamente por virtuales, y aparte pues de lo que está sucediendo ahorita, ya las formas de dinero también han cambiado mucho, las formas de pago, y
Ya, profe, podremos seguir un momentico. Creo que ya esa es la última. Y sería como la evolución del dinero y les dejo un mensaje. Hay que intentarlo hasta poder conseguirlo. Muchísimas gracias. Listo, profe. ¿Listo, Mayra? Muy bien. Muchas gracias. Vamos entonces, Andrés. Uy, profe, ya. Profe, ¿y para la diapositiva usted la tiene ahí? Si quiere, aquí las tengo, no hay ningún problema. Ah, sí, profe, si me hace el favor. Ya le busco la suya. ¿Me recuerda de pronto el nombre del archivo? Ya le digo, profe. Debe aparecer como evolución histórica, línea del tiempo, Andrés Felipe González, si no estoy mal. Esto ya lo tengo. En PowerPoint. Sí, señor. Ahí lo tiene ya. ¿Listo, Andrés? Sí, profe, ¿se me escucha bien? Bien pueda. Ok, yo intenté hacer como sacar de pronto uno que otro suceso muy representativo en estas edades. Entonces, para empezar, en la prehistoria, según lo que estuve pues analizando en la web, se dice que la prehistoria es la época que va desde la aparición de los primeros seres humanos hasta la invención de la escritura. Un lapso de tiempo el cual fue aproximadamente como de los 2.500.000 años antes de Cristo hasta los 3.500 antes de Cristo, obviamente también. Este largo periodo de tiempo se divide en tres etapas, como decía compañera Mayra ahora, las cuales son Paleolítico, Neolítico y la Edad de los Metales. Y por cierto, algunos denominan la prehistoria como el periodo más extenso en la historia de la humanidad, ya que abarcaría desde la aparición del primer homínido australopiteco, si no estoy mal se dice así, profe, hace más de 4 millones de años, hasta la aparición de la escritura hasta los 3.500 años antes de Cristo, como les mencioné anteriormente. Y pues intenté buscar como una imagen, profe, que intentara como de pronto resumir todo lo que aparece en la prehistoria, entonces por eso había escogido esa. En cuanto a la edad antigua, yo estuve notando, profe, que como que se une un poquito en ciertos años con la prehistoria. Pero bueno, en cuanto a lo que yo encontré era que la edad antigua se inicia en el año 4000 antes de Cristo. Hay algunas páginas web que dicen un aproximado, no exactamente 4000 años antes de Cristo. Se podría decir que con el nacimiento de la escritura y finaliza en el año 476 después de Cristo con la caída del Imperio Romano de Occidente, cuyo acontecimiento da lugar a la Edad Media. Un dato también un poco curioso podría ser es que la escritura la inventaron los sumerios en Mesopotamia hace unos 3.500 años antes de Cristo aproximadamente. Las escrituras más antiguas consistían en una serie de marcas en tablas de piedra. Como pueden ver ahí en la imagen, en la edad antigua, el verdecito, quise representarlo con el Coliseo romano de la edad antigua, o bueno, lo que quedó de él. En cuanto a la edad media, que vendrían siendo estas dos rojitas que aparece aquí. ¿Sí se me escucha bien, profe? Muchachos, ¿se escucha? Sí, 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 Andri, perfecto. dale que te está escuchando, se está escuchando, Andri, dale. Ok, gracias. En cuanto a la Edad Media o medieval
fue el periodo histórico de la civilización occidental, eh, comprendido entre el siglo V y el siglo XV. El inicio de la Edad Media se sitúa en el año 476, el año de la caída del Imperio Romano de Occidente, como les mencioné anteriormente, y su final en 1492, año en el que Colón llegó a América. También me gustaría añadir que en el siglo V, después de Cristo, por supuesto, comenzó el 1 de enero del año 401 y terminó el 31 de diciembre del año 500, el cual también fue llamado el siglo de los bárbaros, por muchas invasiones que se hacían entre facciones, cuando antes pues no eran como que tan organizados los países, ni siquiera contaban como países, si no estoy mal. Y en cuanto al siglo XV o XV, comenzó el 1 de enero de 1401 y terminó el 31 de diciembre del año 1500. Y este fue llamado también el siglo de las innovaciones y abrió la era de los descubrimientos, también en parte por el descubrimiento de Colón, y no estoy seguro si fue también por esos tiempos el de Australia o de pronto un poco más. Y en la imagen 1, en la que está más rojita, donde aparecen esos caballeros, eh, podemos ver a la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo del Templo de Salomón, así se les llamaba, también llamada la Orden del Temple, cuyos miembros son conocidos como Caballeros Templarios. Fueron una de las más poderosas órdenes militares cristianas de la Edad Media y se mantuvo activa durante algo más de 2 siglos. De hecho, esta unidad militar también jugó un papel muy importante en las cruzadas. La primera cruzada, de hecho, inició el complejo fenómeno histórico de campañas militares, peregrinaciones armadas inclusive, y asentamiento de reinos cristianos que buscaron recuperar las tierras perdidas siglos atrás ante, ante el avance musulmán. Este prolongado lapso de tiempo en la Edad Media afectó la región entre los siglos XI, el cual fue llamado el siglo de las Cruzadas, y el siglo XIII, el cual fue denominado como el siglo de los castillos. Y pues en cuanto a la Edad Medieval o la Edad Media, siempre me ha llamado mucho la atención varios aspectos de todo eso, pero este era uno mucho más en especial, las cruzadas que empezó a convocar la Iglesia Católica, la cristiandad, contra Tierra Santa, que era normalmente Jerusalén y todas esas ciudades por allá que estaban bajo el dominio pues, del Islam. En cuanto a la imagen 2, podemos ver el desembarco de Cristóbal Colón a la isla Guananí, si no estoy mal se pronuncia así, el día viernes 12 de octubre de 1492, que por cierto creían que habían llegado a la India. Y además de ello, la isla fue bautizada con el nombre de San Salvador. Y ahora, pasando a la Edad Moderna, que sería este pedacito que está como en amarillo, también les quería hablar un poquito sobre eso, básicamente ahí como por encima. La Edad Moderna desde el año 1492 a 1789, mencionando algunas características claves de la Edad Moderna, es que esta se vio marcada por un importante cambio filosófico, el cual influyó en el ámbito social, el político, en el artístico, en el literario y científico de la época. Por lo tanto, esta etapa de la humanidad suministró un nuevo auge a la cultura y a la expresión artística. De igual manera, aunque la Iglesia Católica empezó a perder protagonismo a comparación de antes y dominio en el ámbito religioso y político, de igual manera se las ingenió con el fin de mantener dominio sobre las masas, las grandes cantidades de personas pues, y creyentes. Sin duda alguna hubo varios eventos de suma importancia en la Edad Moderna, por supuesto, pero pues quisiera de pronto hacer un poquito más de énfasis en el renacimiento de la Edad Moderna, el cual trajo consigo grandes revoluciones, tanto en el pensamiento como en las artes. Dicho movimiento cultural, de hecho, tuvo origen en Italia,
en los que influyeron distintos filósofos, políticos, artistas e intelectuales. Entre ellos podemos mencionar a Leonardo da Vinci, Rafael y Miguel Ángel, entre otros que pues no mencioné. Esta nueva rama de pensamiento comenzó a desarrollarse a partir del siglo XV, provocando que los artistas de cuya época centraran su atención en el ser humano. Y por lo mismo que las obras artísticas de estos tiempos están marcadas por la presencia humana, destacando como la simplicidad y la belleza de su existencia. Y en cuanto a la imagen, la amarillita, es por eso que pues elegí como imagen representante el Renacimiento en la Edad Moderna, el retrato de la Lisa Gerardini. Pues yo lo pronuncio Gerardini, pero creo que oficialmente en italiano se pronuncia es Gerardini, si no estoy mal. Pero bueno, en fin. Fue un retrato pintado por Leonardo da Vinci, como imagino que muchos saben, que por cierto el retrato fue también un encargo de Francesco del Giocondo, que era el esposo de Lisa, la Mona Lisa, como la conocen mejor la mayoría. Y ahora, en cuanto a la edad contemporánea, que sería el moradito, hice lo mismo que en cuanto a la edad moderna, intentar como que representarlo con algún evento o algo muy significativo de esa edad. En cuanto a la edad contemporánea, se encuentra entre el año 1789 y con el inicio de la Revolución Francesa hasta la actualidad. La principal de las distinciones de esta época son los grandes cambios que se forjaron en el momento para el ascenso en el nivel de vida de los hombres y mujeres en general, además de que se distinguió por algunos aspectos tales como la solidificación y el aumento de validación de los derechos humanos, lo que, claro, incluye la igualdad, el respeto, la libertad y pues entre otras cosas. También otro aspecto importante fueron las luchas llevadas a cabo por la exigencia de un mejor pago asalariado a la clase obrera, también la entidad de los países, los enfrentamientos armados que sufrió la población mundial, como por ejemplo pues la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, los avances científicos, los estratos sociales, es decir, las divisiones entre clase baja, media y alta, también el poder adquisitivo, la existencia del capitalismo. Y en cuanto a la imagen, tenemos la Revolución Francesa, la cual fue de 1789 hasta 1799, la cual significó el fin del antiguo régimen. Y pues sí, ya para terminar, una de las causas políticas y principales fue que Francia estaba atravesando una crisis social y económica. Y el rey en esos tiempos, el rey Luis XVI, representaba el absolutismo y su poder no podía ser cuestionado por el pueblo, además de que sus decisiones eran tomadas como divinas, sagradas. Pero pues obviamente esto chocaba con la realidad de la mayoría de las personas en ese entonces, las cuales terminaron derribando pues la monarquía. Y de pronto para finalizar un poquito más, qué pena que me muere tanto, quería mencionar algunos acontecimientos realmente importantes en la Edad Media, que me llama tanto la atención, que personalmente pues es la que más me intriga. Acontecimientos tales como la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo, Carlos Magno, el emperador de los romanos, en el año 800 después de Cristo. Carlos Magno o Carlos el Grande fue un rey que amplió su reino y cubrió casi toda la Europa occidental y central también. Además de que fue declarado como el emperador de los romanos en el año 800 y según dice el pueblo que estaba investigando, que disfrutó de su imperio hasta su muerte. También la declaración de la Carta Magna, por supuesto, en el año 1215 después de Cristo, la Gran Hambruna del año 1315 al 1317 después de Cristo, cuando todo el norte de Europa sufrió la Gran Hambruna, cuyo comienzo fue en el año de 1315 y el cual se prolongó durante 2 años, hasta el año 1317. Y de hecho, durante este periodo, una gran parte de la población murió de hambre y enfermedades. También la Guerra de los 100 años, la famosa Guerra de los 100 años, cuando el reino de Inglaterra emprendió la guerra contra el reino de Francia.
la muerte negra, o mejor conocida como la peste negra, la cual fue la epidemia más amenazante de la Edad Media europea y la cual debilitó significativamente el sistema feudal incluida la Iglesia Europea también. Y también empezaron a surgir los derechos naturales, si no estoy mal. Y bueno, en resumen sería eso, compañeros y compañeras. Qué pena si me demoré más del tiempo que era. ¿Profe está por ahí? ¿Me escuchan? Sí. Fue demasiado que los dormí de pronto. Sí, señor, aquí estamos. No, listo, venga que ven todo el panorama, Andrés, listo, alcanzo a su Pues de pronto anterior. algunos detalles y sucesos que más me interesaban, profe. No sé qué tal. Listo, no, aquí lo que, como tenemos un panorama corto porque son ustedes muchos, y creo que me faltan como 2 personitas todavía, entonces hay que darle paso a los otros 10 y esta clase es cortica también. Sí, profe. Listo, bien. Tengo por aquí, Profe, que descargué, sí. habla con Dayana. Yo estoy con Dayana. Listo. Entonces solamente le falta uno. Ah, sí, es que esas son mis cuentas, ¿no? Sí, profe. Me falta María Camila, que como está desde el sector rural, no alcanzó a vincularse. Y eso que me dijo que tenía otra conexión además y parece que no alcanzó la señal. Mucha nubosidad. Listo. ¿Vamos con Dayana y Tatiana o qué? ¿Cómo se sienten? Profe, bien. Como quiera, profe. Listo. Compartan ustedes. Les coloco desde acá. Profe, desde ahí, desde el suyo. Muy bien. Bueno, entonces. Pero nosotros hicimos pues una infografía normal, no así que Tranquila que video. ahora cuando ya ustedes terminen, que hago yo mi presentación, les cuento el porqué de todas estas situaciones también. Ah, listo, profe. Sí, resulta que estos son ámbitos administrativos, todos tenemos, digamos así, hasta una letra diferente, una forma diferente de escribir, una forma diferente también de administrar y pues, hombre, también así mismo para hacer los trabajos, las tareas, presentarlos, todas esas cositas. Todos los detalles somos diferentes. En eso nos reinamos de ser diferentes y de cambiar y de mejorar, y eso hace parte también de lo que es la evolución del hombre. Bueno, creo que este es el de Diana. El tuyo es que está en Word, Diana. ¿Lo pueden ver ya? Todavía no, profe. No, profe. Listo, ahora sí. Profe, si quiere la puede ampliar un poquitico. Yo no sé cómo es. Estoy bien, pueda. Bueno, profe, evolución de la historia. Entonces, en la prehistoria, pues según lo que investigamos nosotros, ¿no? Entonces, en la prehistoria se divide en 3 periodos, el cual eran el paleolítico, el neolítico y la edad de los metales. Con el paleolítico fue donde empezaron a surgir los seres humanos como tal, y ellos no vivían en un mismo sitio, sino que continuamente viajaban para poder cazar los animales y recoger los frutos como de las ¿cómo se dice? Cosechas, o sea, que hubieran por ahí. Ellos vivían en tribus y en cuevas naturales. Entonces, al pasar de los siglos, empezaron a ser más inteligentes y domesticaban ya animales, como lo eran las ovejas, los perros, las cabras y los cerdos.
y empezaron a cultivar alimentos, pasando así a ser como más neolíticos. Y al domesticarse y al estarse como en un solo sitio cultivando, en este periodo fue también como muy destacado porque se inventó la rueda. Y ya en lo de la edad de los metales, el primer metal fue el cobre y ellos mismos fundían el metal y le daban como la forma que ellos deseaban, fueran armas, herramientas o adornos. Y ese proceso se llamó metalurgia, pudiendo así empezar la artesanía y el comercio. Al empezar a comercializar estos productos, se creó como el trueque, que es el intercambio de productos o de bienes y servicios, se puede decir. Y por medio de esto se empezaron a crear las clases sociales, como los ricos, los pobres, los esclavos, y como ya se empezaron a preguntar ellos mismos, como qué más puede seguir, qué hay después de esto, qué tal cosa, entonces empezaron a desarrollarse en preguntas y allí empezó como, por así decir, la religión en la prehistoria. En la antigua, esta empieza cuando finaliza la edad de los metales y aparece la escritura alrededor del año 4000 antes del escrito y finaliza con el fin del Imperio Romano. Durante este periodo surgieron las primeras civilizaciones y se puede partir en 3 periodos. La primera fueron los egipcios, los cuales construyeron las pirámides y mejoraron la agricultura. Los segundos fueron los griegos y ellos inventaron la democracia, o sea, el que yo puedo votar, el que yo puedo opinar y todo eso. Y la filosofía, el teatro. Y por último, los romanos, que eran gobernados por un emperador. Y estos fueron grandes constructores y ellos empezaron con el latín, o sea, con el español. Y ellos conquistaron casi todo el Mediterráneo en la Edad Antigua. Profe, ahorita vemos la diapositiva mía, ¿sí? No me escucho. La Edad Media empezó con la caída del Imperio Romano y finalizó con el descubrimiento de América en 1942. Con la caída del Imperio Romano, Europa se dividió y comenzó la monarquía, donde los reyes eran los que mandaban. En la Media la sociedad se regía por el feudalismo, es como pirámide, también se fortaleció la iglesia. Sí. Pues mira, esto es más o menos como que, esto es como más o menos como el alcalde, que era el que mandaba, que es el que manda, pues, ponían como que un rey. O sea, profe, cuando hay monarquía y a lo de la pirámide es como que primero está el rey, y abajo está la nobleza, bajo la nobleza están, como por así decir, los agricultores, entonces todo se manejaba como bajo una jerarquía. Sí, correcto. Esa es en la Edad Media. En la Edad Moderna, en esta época hubieron como unos cambios muy destacados, el cual se ha reflejado en el ámbito geográfico, el político, social, cultural y científico. En el geográfico se da el descubrimiento de América. Y ya políticamente, por este descubrimiento, se dieron los crecimientos de imperios, que se caracteriza por la aparición de los estados nacionales, lo que decía mi compañera Tatiana. O sea, anteriormente, pues era lo del rey, que lo del monarca y eso, pero por ejemplo, si lo llevamos a nuestra actualidad, se puede decir como, por ejemplo, se descubrió América, entonces esta parte se llama, un ejemplo, Cartago, esta otra se llama Alcalá, esta otra se llama Obando, entonces cada uno tiene como su rey, su monarca, que en este caso serían como los alcaldes, por así decirlo. Y
O sea, el absolutismo, el cual se basa en que el rey ostenta todo el poder, la influencia de la burguesía, la ruptura de la unidad del cristianismo, las exploraciones geográficas y el renacimiento de la ciencia y el arte en la edad moderna. Profe, me la baja un poquitico, por favor. Ya. Edad contemporánea. La edad contemporánea. Profe, ¿no se escucha? Profe, Sí, se me escucha. Hablo, que sí se escucha. No, profe, en la edad contemporánea fue donde se vio el desarrollo tecnológico. Pues ya empezamos como a meter más en el tema de la tecnología, también se empezó a ver el desarrollo de las organizaciones, entonces empezaron como ya había más comercio, se empezaron como a crear, según entendí yo, pues se puede decir que negocios, empresas. Donde hubieron también muchos descubrimientos científicos, profe. Un periodo de grandes avances y descubrimientos científicos. Algunos de los grandes inventos se detallan a continuación. Voy a leer algunos, profe. Profe, en el año 1800, Volta inventa la pila eléctrica. Y en el 1997 se realiza la primera clonación a partir de una única célula madre. Gracias, sí, la primera oveja clonada llamada Dolly. Sí. Donde también algo que pues llamó mucho la atención fue los medios masivos de comunicación. Casi todos estos medios tuvieron lugar o evolucionaron notablemente durante esta edad. El nacimiento de los principales medios de comunicación se detalla a continuación, que fue prensa escrita, cine, radio. Ya, profe, si tal vez tienen alguna pregunta para hacernos. no, tranquila que las preguntas van para el parcial dentro de 8 días, no hay problema. Ah, Listo, bien, bien, bien por acá. Siguiente, tengo de todos los que mandaron aquí los trabajos. Laura, ya enseguida estoy descargando el suyo que me permita aquí después de dejar de compartir. profe, sí, Sí, visualizó mi infografía. Laura, estoy aquí abriendo por un ladito el suyo. Mientras comparto, no puedo abrir el otro. Tiene aquí adicional. Diana, Juliana López. Profe, hola. Profe, ¿será que usted me puede compartir también el mío ahí? Listo, ya voy con el suyo. Línea de tiempo, ¿cierto? Sí. Profe, el mío es en PowerPoint. Sí, ya. No, profe, esa no es. Profe, esa es mía. Yo me imaginé. Juliana, ¿usted y yo pensamos igual o qué? Sí, sí.
¿Verdad? Que aquí están todos juntos, entonces se me cruza la ventana. Miremos por acá. ¿Esta sí es? Sí, profe, esa es. Dale pues. Bueno, mi tema es la transformación, empezando desde la prehistoria. Una forma de ser humano, el Homo sapiens, surge entre los años 40 y 30.000 antes de Cristo en el Paleolítico Superior. El ser que antes era un mono logra una transformación sorprendente adaptándose a condiciones extremas y desafíos tales como el uso de herramientas para la caza, la comunicación, soportar el clima extremo, entre otras tantas cosas, como fue testigo del descubrimiento del fuego, así como de la construcción de las primeras cabañas. Ejemplo de ello podría ser el Cromañón, antecesor de los hombres y mujeres de la actualidad. Continuando con la Edad Antigua, Sumeria, primera civilización mesopotámica, año 3000 a.C. Mesopotamia quiere decir tierra entre dos ríos y se debe a que esta civilización se desarrolló entre los ríos Tigris y Éufrates, en la zona que actualmente se encuentran Irak y Siria. Fue la primera civilización que junto a los egipcios desarrolló la escritura. Mesopotamia es considerado como la cuna de la civilización, ya que es donde se crearon las primeras formas políticas organizadas. En la Edad Media, las monarquías feudales son aquellas que se desarrollaron en el periodo de plena Edad Media en la Europa occidental en el siglo XI y el siglo XIII, caracterizadas por la imposición de monarquías hereditarias patrimonializadas en fuertes dinastías en el espacio de los reinos que surgen frente a los poderes universales papa y emperador. Y como cúspide de las relaciones de vasallaje propias del feudalismo, su fase más expansiva fue en la Reconquista, lo cual le dio más protagonismo a estos reyes que utilizaron estos procesos para volcar hacia el exterior la necesidad esencial del feudalismo por la guerra. Y llegando a la Edad Moderna, el Renacimiento fue un movimiento cultural correspondiente al siglo XIV y el siglo XVI con epicentro en Italia. Este movimiento retomó la visión del hombre por las antiguas culturas griegas y romanas, desde las cuales se formuló una nueva idea del hombre y del mundo, lo cual inspiró para la creación de diversas fuentes artísticas, humanísticas y científicas. También surgió el humanismo, un pensamiento que retomó muchos valores en torno al ser humano. Por lo tanto, se trató de un movimiento cultural que sustituyó el pensamiento teocéntrico y antropocentrismo, una nueva manera de entender e interpretar al hombre, la belleza y la estética. Todo esto significó la transición de Edad Media a Edad Moderna, a un cambio en el mundo en general. Y por último, la Edad Contemporánea, la Revolución Francesa. La Francia de 1799 era totalmente distinta a la de 1789. En apenas una década de revolución había creado un estado completamente nuevo. De una monarquía absolutista se había pasado a una república. Ya no había súbditos sino ciudadanos. La sociedad antes capitaneada por aristocracia y clero tenía ahora la burguesía su motor principal. Después de la revolución, nada volvió a ser igual, la estructura social y política se modificó para siempre, pese a los numerosos intentos para volver al antiguo régimen. Fue un ciclo que marcó las transformaciones políticas y económicas. Con esto quería dejar en claro que el mundo no es más que una transformación y la vida opinión solamente. Una frase de Marco Aurelio. Y ya, muchas gracias. Listo, Juliana, muy bien.
Laura, ya tengo por acá el suyo también. Bueno, profe. ¿Me alcanzaba ya por acá? Sí, profe, ya. Me dice si le amplío. Un poquito hacia abajo. Eso en la edad prehistórica. Listo. Ok. Bueno, la línea de tiempo está clasificada en 5 etapas que ya las conocemos: la edad prehistórica, la edad antigua, la edad media, la moderna y la contemporánea. En la edad prehistórica fue 2 millones antes de Cristo a 3.500 años antes de Cristo, que fue la aparición del ser humano. En esta edad prehistórica, pues se vio mucho el fuego, la agricultura y la ganadería, porque fue donde apareció ya la inteligencia de este ser humano. Hubo muchos procesos también similares, tuvieron lugar en diversos momentos, que donde se vio donde estuvo sucesivamente Mesopotamia, el subcontinente indio, la China, la cuenca del Mediterráneo. En algunas zonas especialmente aisladas, algunos pueblos cazadores y recolectores. Comprenden también periodos que se encuentran separados por circunstancias distintivas. Hubo mucho cambio social o por eventos trascendentes, al ser ya como la aparición. Se calcula en ese periodo donde se aparece el ser humano que se descubre el fuego, la agricultura, etcétera. A partir ya después de este siglo, del siglo XV, se descubre América, que comienza en la era feudal, que llega ya el feudalismo, que es la fusión de culturas, que esta ya va más como en la Edad Media, que va como la caída del Imperio Romano del Occidente. En esta edad antigua, que fue del año 3500 a.C., del siglo V, fue el hallazgo de la escritura en la edad antigua, donde se divide la sociedad por jerarquías, donde ya específicamente ya es como la economía, que se basa mucho ya en el comercio. Se empieza ya el humano ya con más inteligencia y empieza ya a comercializar muchas cosas, que es donde ya pasamos a la edad moderna, ¿sí? Que es del siglo XV al siglo XVIII, donde fue la caída del Imperio Romano de Oriente, que ahí fue donde progresó la ciencia, un progreso grande de la ciencia que pasa a la contemporánea, donde hubo ya obviamente los avances tecnológicos y los profundos cambios. Le iba a decir que en esta en la cual no solo no se aparta, sino que también se intensifica extraordinariamente la tendencia a la modernización. Obviamente ya es en este siglo que estamos. Listo, profe. ¿Listo? Muy bien, muy bien. ¿Qué más tiene por acá? No sé si Luisa, Pamela. Profe, yo no tengo problema. Lo hago de una vez. Hey, profe. Señor. Profe, yo estoy pensando en la posibilidad de enviarle más bien un videito porque se me salieron las cosas como el negro del WhatsApp. Se me sale de las manos acá donde estoy. Entonces, ¿qué posibilidad hay de pronto de enviarle un videito? ¿De pronto para la otra clase o qué, profe? ¿Cómo podríamos darle manejo a eso? Dale, pues listo, no hay problema, pues listo. Gracias, profe. Así conciso, corto también, ¿no? No hay problema. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno,
Luisa y luego Pamela. Sí, profe, no tengo problemas. Bueno, muy bien. Espero yo ubico el suyo, Luisa, a ver dónde es que está. ¿Lo alcanzas a ver, Luisa? Sí, profe. Me dice si un poquito, nos subimos, ¿qué? Así, profe, así está bien. Bueno, bien pueda. Bueno, la prehistoria fue en el año 3000 antes de Cristo y no se sabía cómo exactamente cuánto tiempo era. La prehistoria es el periodo de tiempo que transcurrió entre el comienzo de la evolución humana hasta la aparición de los primeros escritos. El periodo más antiguo es el Paleolítico, que comenzó hace 2500 años. Bueno, la esperanza de vida en la prehistoria era de 33 años en el Paleolítico. En el Neolítico bajó hasta los 20 años y en la Edad de Bronce subió a los 35 años para conservar los alimentos un buen estado en épocas de mucho frío. Los salpicaba con agua y los dejaban a la intemperie. Así conseguían que se congelaran, aunque hay quienes consideraban que la cirugía era algo de épocas más modernas. Lo cierto es que ya existía en la prehistoria. En 1930 se descubrió en Irak un hombre neandertal de hace 45.000 años en el brazo derecho amputado. Eso eran como algunas curiosidades de esta época. Los primeros hombres de la tierra fabricaban los colores que luego aplicaban sobre las pinturas de las rupestres en las cuevas. Pues yo más o menos intenté buscar una imagen porque como no se sabe a ciencia exacta cómo eran en sí, los hacían mezclando un amplio abanico de ingredientes, plantas, barro, sangre de animal, clara de huevo, y eran así como podían obtener distintas tonalidades y hacer que la pintura se conservara mejor sobre la piedra. Pues yo intenté buscar como algo muy aparte porque pues mis compañeros ya iban a decir lo pues lo demás así como tal de la historia, sino como cosas que no se sabían. En la Edad Antigua, que inicia en el año 4000 a.C. y finaliza en el 476 después de Cristo. Y se habla de que, por ejemplo, de que muchas civilizaciones antiguas estaban conectadas entre sí. No se sabía cómo, pero al transcurrir ellos en conquistar pueblos, se generaba una comunicación entre ellos. Entre ellos. Y muchas civilizaciones realizaban ya las cirugías plásticas a diferencia de las antiguas. Por ejemplo, en la India era una de ellas. No usaban cascos a la hora de ir a las batallas, aunque regresaban casi sin una oreja, entonces ahí es donde aprendieron a hacer las cirugías, en la Edad Antigua. Y, por ejemplo, los romanos no aceptaban la diversidad sexual, pese a que la práctica de las relaciones homosexuales eran comunes entre los antiguos romanos. La sexualidad se veía de forma completamente diferente en las relaciones de los participantes. No se identificaban por sexo, sino por el rol activo o pasivo. Por ejemplo, los bárbaros eran quienes no hablaban griego. Cuando no hablaban de los pueblos bárbaros, no se imaginábamos grupos de gente primitiva que atacaba a los grupos organizados
y que florecían en conocimiento y habilidad. Sin embargo, el término bárbaro se utilizaba para descubrir cualquiera que no hablara griego y no tenía una connotación altamente negativa hacia los extranjeros. La caída de Roma no terminó con el Imperio Romano. En el año 476 después de Cristo, Roma cayó en manos de los llamados vándalos originarios de Alemania. Eso no significó el fin del Imperio Romano. Los romanos habían establecido ya hace tiempo su gobierno y capital en Constantinopla. Y los romanos no inventaron la crucificación. Por la herencia religiosa del occidente, al hablar de crucifixión, inmediatamente nos remontamos en las escenas bíblicas de Cristo. Por tanto, los romanos, pero no fueron los romanos quienes inventaron este cruel método de castigo. En realidad fueron los persas quienes inventaron la crucifixión, y aunque muy pocos lo saben, culturas como la egipcia, cartaginiense e india, incluso hasta celta, la utilizaban como forma extrema de castigo, pese a que lo asociamos con los romanos. Y en el año 64 después de Cristo, después de un gran incendio que afectó a Roma y en la cultura popular se suele culpar al emperador Nerón, lo cierto es que él no fue causante del incendio. Una vez que las llamas se controlaron, Nerón introdujo planes para rebelar Roma nuevamente. Pues estos fueron como los sucesos más importantes, así las cosas que causan curiosidad en la Edad Antigua. En la Edad Media, que comienza en el año 476 y finaliza en 1492, es que en la Europa feudal la contabilidad era llevada a cabo por los que escribían. El mayor avance era la aparición de los libros, los cuales permitían a los comerciantes registrar sus cuentas o escribir sus sucesos o lo que pensaban o los descubrimientos. Se estableció especialmente en Inglaterra la profesión contable como una actividad de independencia profesional y libre. Las monedas las pusimos como datos curiosos porque en la Edad Media moderna se usaban las monedas, o sea, ese era como el dinero en sí, no conocían otro. Que fueron el denario, el ducado, el florín, el franco, el marco y así, profe. Y en la Edad moderna se me perdió. Bueno, pues en la Edad Moderna es el tercer de los periodos históricos en los que se divide convencionalmente la historia universal comprendido en este siglo. Fue una época donde cuyo inicio fue fijarse en la caída de Constantinopla o en el descubrimiento de América, que fue en 1492, y cuyo final puede situarse con la Revolución Francesa en 1789, o en el fin de la caída previa tras la independencia de los Estados Unidos, que fue en 1776. Y ya pasamos a la edad contemporánea, que fue en 1789. Profe, pues yo de la contemporánea, según lo que leí, es que todavía aún no tiene pues final, estamos en ella. ¿Sí es verdad? Profe, me corrobores con ese dato. Sí, claro, esa es la actual. No ha sido finalizada porque pues, todavía no ha tenido trascendencias tan amplias después de lo que ha sido toda la modernidad.
Bueno, entonces la edad contemporánea moderna es el periodo histórico que comienza en el año 1789 con la Revolución Francesa y continúa hasta el presente. Durante este periodo histórico de consolidado el sistema capitalista y tuvieron lugar dos grandes guerras mundiales. También es importante señalar el avance o la parte corriente de los pensadores filosóficos que pronto generaron un cambio radical del pensamiento representando a la clase burguesa que comenzaba a tener mayor poder y participación. Así poco a poco desterró al viejo régimen feudal que tuvo crisis y dio lugar al régimen capitalista, que fue en la alta edad, abarca desde 1776 hasta 1870. Durante los primeros años, este periodo se desatan grandes revoluciones que cesan en el año 1815. Y la baja edad, entre 1870 y 1914, se presenta un periodo de paz donde se promueven las relaciones y comunicación entre los países. Tuvo grandes descubrimientos científicos, por ejemplo, en el año 1800, Volta inventa la pila eléctrica, en 1807 se inventa el barco a vapor, en 1826 se crea la locomotora a vapor inventada por Stephenson. Ya en 1900 comienzan las investigaciones de ADN y se descubren los primeros grupos sanguíneos. O sea que hasta esa época no se sabía que se distinguían los grupos. En 1903 se prueban las primeras aeronaves de la mano de los hermanos Gruen. Y en 1928 Alexander Fleming descubre la penicilina. Esto permite elevar el promedio y la calidad de vida. Y ya esos fueron los sucesos como de esa época, así más marcantes. También ya comenzó a verse la prensa escrita. En 1868 por Javier Progin inventa la primera máquina de escribir. Esto hace posible la creación de masivos periódicos. El cine en 1895 nace gracias a los hermanos Lumen y ya se escucha la radio, las primeras transmisiones que fueron en lugar en 1920. Y ya la televisión aparece en 1926 a la mano del escocés John Locke. Profe, ya pues eso es como ya lo que venimos viendo hasta ahora y todos los sucesos pues que fueron como los más remarcados. Listo, Luisa. Gracias. Muy Bueno, bien, profe. entonces con Pamela. Listo, profe, usted lo puede descargar, por favor. Se llama Línea de Tiempo. Aquí la tiene. Gracias. Profe, con cada edad me le puede dar un cliccito, por favor. Bueno, yo lo hice sobre el origen y la evolución de las organizaciones. ¿Cierto? Pasamos a la otra, por favor. Gracias. Entonces, en la prehistoria, la primera organización que vimos fueron las familias. Ellos eran carroñeros o cazadores o recolectores, entonces se dividían como la función para hacer cada tarea. Después de las familias aparecieron lo que fueron las bandas o las hordas. Las bandas eran grupos de personas de diferentes familias que se reunían para ir a cazar, y las hordas, a diferencia, era que eran las personas de una sola familia. Después de las bandas y las hordas aparecieron los clanes. Los clanes ya eran más asentamientos al aire libre o en cuevas, donde vivían ya varias familias y ya tenían roles específicos. Con el tiempo, ya finalizando la prehistoria, aparecieron las tribus. Con las tribus apareció lo que es la religión, las jerarquías. Entonces, por ejemplo, los ancianos eran los que tomaban las decisiones, los ancianos de las tribus. Tenían roles específicas y apareció la agricultura y la ganadería, y con esto la propiedad privada.
Cuando las personas empezaron a manejar todo lo que tenía que ver con los metales, como hablaban mis compañeros, como el bronce, el hierro, el cobre, empezó la edad de los metales o la edad antigua. Al manejar como todo esto, aparecieron ya las civilizaciones, surgen las ciudades, el Estado, diferentes religiones, empiezan a afianzarse más las clases sociales. Ay, profesor, dale un momentico que me acabo de quedar sin luz. Ya. Y empieza a ver lo que es el comercio de esclavos y el establecimiento de impuestos. Con la llegada de los imperios hay como una revolución urbana, o sea, la población empieza a crecer con más rapidez y a través como de las conquistas y empiezan a manejar como las rutas terrestres y marítimas y no solamente lo utilizaban para la guerra y las conquistas, sino también como para el comercio de larga distancia. En la Edad Media hubo una transición que fue la caída del Imperio Romano y yo investigué y decía que la Europa antigua empezó a dominar y con esto el sistema social, político y económico fue el feudalismo. Este feudalismo se basaba en la constitución del feudo, el señorío y la burguesía. ¿Qué quiere decir? O sea, que el feudal era el dueño de todas las tierras y entonces los campesinos trabajaban, podían alimentarse de las tierras, pero tenían que pagarle impuestos a los terratenientes y los terratenientes se los pasaban a las clases sociales altas y al feudo. Fue lo que yo entendí. Apareció la Inquisición, que la Iglesia Católica pues empezó a tener como más poder, entonces apareció la Inquisición y las diferencias de las clases sociales se afianzó muchísimo. En la Edad Moderna hubo un paso de la economía del sistema feudal al capitalismo. Y debido a esto también se crearon instituciones políticas, económicas y militares basadas en ese capitalismo. Ante la necesidad de regular legalmente las clases sociales, se recuperó lo que era el derecho romano y la propiedad privada que se había perdido con el feudalismo. En esta época hubo como un boom de teorías organizacionales, porque surge algo que se llama economía mercantilista, y entonces aparece alguien que se llama Adam Smith, y Adam Smith descubrió que al delegarle labores específicas a los empleados se aumentaba la productividad. También apareció otra teoría por ejemplo, de Robert Owen, que se llama la teoría del owenismo, y él dice que el trabajador debe ser medida de valor y que a las empresas les conviene preocuparse por sus empleados. Y así fueron apareciendo muchísimas teorías que son como la base de lo que vivimos nosotros ahora en las empresas. ¿Sí? En esta época también pues empezaron a haber avances tecnológicos como las brújulas, como los barcos, máquinas a vapor, que abrieron la posibilidad de la globalización comercial como tal. En la contemporánea pues empezamos con la revolución industrial, que fue como lo que más marcó esa época. Y en ella yo descubrí 3 cambios importantes que transformaron las organizaciones, los cuales fueron la industrialización clásica, que fue entre 1900 y 1950, y esta industrialización era funcional, era rígida, era como burocrática, centralizada. De ahí pasamos, entre 1950 y 1990, apareció la industrialización neoclásica. Esta industrialización tenía énfasis en departamentos, por departamentos, en los productos y en las estrategias de negocios. Y por último, entre 1990 hasta la época actual, apareció la era de la información, que llevó a que las organizaciones fueran más fluidas, flexibles, descentralizadas y con énfasis en redes de equipos. Profe, la pasa porfa la otra diapositiva. Yo aquí les coloqué una línea de tiempo de las teorías organizacionales. No las voy a explicar porque creo que me tardaría mucho, pero es como una invitación a que investiguemos más
sobre lo que estos personajes dijeron, porque es la base, como les digo, de lo que nosotros en este momento pues estamos viviendo. Listo, profe. Muchísimas gracias por escucharme. Listo, no, Pamela, déjamelo allí porque esta es la clase de hoy, estas teorías, por aquí arrancan. Les había comentado que hoy teníamos lo que eran las teorías administrativas, que tienen base entonces en estos señores. Bueno, Lina, ¿tienes de pronto algo por allí? ¿O la dejo para la otra semana? ¿Cómo se siente, Lina? Profe, si me deja para la próxima semana o hago como dijo Alejo, no hay ningún problema. Yo conozco a mi gente, no hay problema, tranquilo. Listo, muy bien. Gracias, profe. Camila. Camila todavía está por acá, se me cayó Camila. Tampoco, y María Camila Ramírez tampoco, por acá me está escribiendo como que no se pudo conectar. Listo, sí. Bueno, entonces, arranco con mi teoría. Tenemos lo siguiente. Partiendo de la base de todos ustedes, de esa información que me están compartiendo, y a su vez de la línea del tiempo que hemos pasado en la relación a lo que son todas las teorías, en el origen del hombre, de las distintas maneras de hacer comercio, de las distintas formas de organizarse y de tratar de manejar sus empresas, sus bienes, sus servicios a lo largo del tiempo. Todo esto pues se viene modernizando hasta lo que tenemos hoy en día, y pues la base de todos estos señores que estamos pues comentando y que ahora finalmente Pamela nos compartía, no sé si de pronto le han dado alguna mirada al módulo. Allí nos orientan también una serie de funciones y de historiadores no tan antiguos pues como los que nos muestra pues Pamela, que tiene una información mucho más atrás, sino que también existe una serie de teorías de la administración. En ese sentido, tenemos que hablar acerca de la forma y la manera que cada uno tenemos de actuar, y en este caso, en este orden de ideas también, las distintas formas que tenemos de abordar una problemática, y en este caso, pues, administrativa. Es decir, la manera que tenemos para direccionar las cosas. No se puede manejar una empresa como se manejaba hace 50 años, por ejemplo. No se puede pretender que una empresa hoy se administre de cierta manera y dentro de 5 años se siga haciendo tal vez de la misma forma. Si las empresas no cambian, no dejan de estar obteniendo los mismos resultados todos los días o tal vez menos. De allí que, miren ustedes, nada más lo que es la información que me acaban de compartir. Lo único que coincidía generalmente a ustedes era que decían las eras, pero cada uno le dio algo que son los enfoques. Entonces, por ejemplo, Andrés habló mucho de la historia y lo trascendental que ha sido cada una de ellas. Juliana lo habló por allá en los términos de cada uno de los puntos muy denominados en las épocas marcadas por lo más remembrante como tal. Mayra la enfocó desde lo que fue el aspecto económico, especialmente. Veo que Dayana y Tatiana hicieron una muestra de su infografía con hechos ocurridos en aquellas épocas y algunas personalidades que se resaltaron. Lo mismo que ahora informó también Pamela, y que Luisa también hizo hace un momento una locución así similar, que traían ciertas manifestaciones que fueron grandes, inventos, todo aquello que hoy en día pues tenemos como beneficio y que lo tenemos a disposición de las empresas. Entonces, aquellos administradores son muy tomados en cuenta. Por allí alguien mencionaba también, creo que fue Juliana, hablaba del aspecto humano o del humanismo. Entonces, el humanismo es una teoría no solamente administrativa, sino que entra a jugar un papel importante, puesto que en medio de lo que son las administraciones
hay que hacerlo a través del personal, y pues es el humanismo el que entra a jugar allí como la dirección de cómo hacerlo. Porque por un lado va el comercio, pero por el otro lado va también el manejo del personal. Entonces, en la clase del lunes, los que están conmigo el lunes, comentábamos en el aspecto de contratos que cuando usted emplea a una persona, no vincula a una persona, usted vincula a una familia con todas aquellas situaciones de beneficencia o problema también que atrae una familia a través de un empleado. Lo que son permisos, lo que son manifestaciones de festividad, lo que puede ser en algún momento situaciones con los hijos, situaciones con los padres, con los hermanos, con cualquier lazo consanguíneo cercano, presentan dificultades a lo largo de toda la vida. Entonces, cuando usted vincula a un empleado, vinculas toda una familia. Esto tiene que ver entonces con una forma muy clara de llevar a cabo la orientación de una empresa. Normalmente, en estos momentos se le dan enfoques sistémicos y se basan también en algunas otras situaciones. Ha pasado que hemos vivido esquemas políticos en los cuales vivimos también situaciones de burocracia, en las que tenemos empresas que si usted no hace una antesala, si usted no realiza un esquema propio de presentación, de necesidad, de espera, a usted no lo atienden de alguna manera. Si usted no hace parte de lo que llamamos por allá la rosca, la diligencia se le puede tardar mucho más de lo que normalmente tarda. Hay algunas que son muy clásicas y todavía mantienen como cuadriculadas. Por favor, me trae el recibo, lo autentica, va a la notaría, le sacan la fotocopia, deja esa fotocopia para usted, me trae el original, me espera, mañana vuelva por él, en fin, una serie de elementos de trámites que son demasiado clásicos. En aquellos que usted debe firmar el libro, de aquello que debe entregarlo personalmente, nadie más puede hacer la diligencia, debe ser directamente quien corresponda allí en la firma, debe ser directamente quien se encuentra encargado. Solamente si está el gerente se puede hacer, de lo contrario la empresa se detiene si no está el gerente. En fin, cuestiones administrativas que no permiten que evolucione posiblemente una empresa. Tienen elementos científicos que en algún momento dado también repercute en su producción, ciertas funciones que vienen de transformación, de evolución. Los que tienen enfoques de contingencia, aquellos que manejan los esquemas logísticos, que tienen qué hacer o qué saber hacer en caso tal de que se presente una situación de riesgo o de problema, ya tienen como un as bajo la manga, lo que se llama también una carta alterna que jugarse en caso tal de que ocurra una situación, pero no dejan hundir el barco a modo Titanic. Es decir, alguien o varios o el equipo de trabajo sabe cómo reaccionar frente a una situación de inconvenientes, saben cómo atender a un cliente que se encuentra enojado, saben atender una parada de planta de producción y a quién hacer llamado, a quién solicitar permiso, o quienes se encuentren tienen la potestad para hacer entonces un llamado o un cambio operativo sin tener que hacer demasiados trámites. Hay algunos que son de modo estructuralista, es decir, se encuentran muy bien distribuidos, tal vez enfocados con base a unos sistemas de cambio estratégico, en donde a usted lo aprovechan no solamente su género, su edad, su condición, de pronto hasta el estado civil, de pronto también le vinculan su capacitación, sus estudios, su experiencia, sus habilidades y hasta la forma de ser. Es decir, le vinculan toda esa serie de habilidades, incluyendo las blandas y duras, de las que mejor tiene usted desarrolladas y que con base en la información que ya le ha suministrado, la experiencia que tiene usted en el cargo o en los que ya ha ocupado anteriormente, se los potencializan para que usted surja y se note como una mejor persona, un mejor empleado, un gran líder, un gran administrador en estas organizaciones. Y que todo eso lo que haga es manejar y dinamizar lo que son las relaciones humanas. Entonces, dentro de esas teorías, que cada una tiene mucho de validez, hay algunas más pertinentes que otras,
hay algunas que son más efectivas que otras también, pues presentan una serie de elementos claves para llevar a cabo un negocio y para orientarlo. Es así como los distintos teóricos de esas administraciones científicas, distintos teóricos como Henry Ford, como mencionaban también allí Frederick Taylor, como Gantt, ayudan también a vincular, como Harrington Emerson, que aparecía en otros de las diapositivas por allí que observé, vincularon a su productividad, a su capacidad económica, la capacidad de intensificar y disminuir el tiempo de producción, por allí lo mencionaban también en algún momento, llevar a un mercado rápido, establecer incentivos, características que son formas de administrar, maneras de llevar a cabo entonces la orientación de una empresa, de una compañía. Ahora entonces, esas compañías de forma moderna, de forma contemporánea, atendiendo que las empresas maduran y que deben hacer ajustes en el cambio del tiempo, pues determinan una serie que se basa en la teoría clásica, en donde se establecen las áreas funcionales. Esta pues que es una de las teorías más vanguardistas y que tal vez no requiere demasiada capacitación, sino como una lógica administrativa, pues dividen en esquemas que muchas empresas hoy en día todavía viven, como lo que es el área comercial, la financiera, la de contabilidad, la administrativa, la técnica u operativa, y algún área de administración que es la que genera como el modo gerencial de la compañía. De allí entonces que todo esto surge una serie de oportunidades para nosotros para llegar adelante, una administración de una empresa, en este caso pues lo que son en cualquier compañía, lo que son las compras y las ventas, para lo que es la obtención de un capital, para lo que es el trabajo seguro de sus empleados, de sus bienes, para lo que es la previsión y la organización de una empresa, la dirección de ella, la coordinación y el control como tal. Entonces, son estas empresas las que se transforman y de las teorías clásicas o de las que mencionamos hace un momento, se llevan a cabo toda una coordinación de actividades para unas funciones administrativas. Entonces, generalmente de cada una de las áreas debe surgir etapas de planeación o de planificación, en donde la empresa no puede funcionar a la deriva, no puede funcionar al azar, no puede estar predispuesta a un dado, ni a una perinola, ni a mirar el número de la lotería, ni nada de eso. Esa planeación debe darse con tiempo y debe expresar muchas líneas y muchas áreas del conocimiento, en donde también debemos tener en cuenta los factores humanos. Entonces, inicialmente, ¿con quiénes contamos? ¿Qué hacemos para trabajar con ellos? Con los productos o la materia prima, con los distintos elementos de trabajo que funcionan, materiales como tal o maquinaria o infraestructura, áreas locativas y el capital también. La dirección va muy de la mano con lo que es la planificación, puesto que son los que se encargan de direccionar, de hacer hacia dónde tomar la ruta, los que deben de tener muy claro las orientaciones para aquellos que la pregunten cómo hacerla. Aquellos de la dirección deben de tener, no es solamente de memoria, sino de práctica, cómo llegar a manejar las situaciones que se presenten de estrés, las situaciones que se presenten de emergencia, cualquier riesgo que se presente también, poderlo controlar, porque las áreas de control o los encargados del control son los que deben permitir que la empresa no se cierre, no vaya en caída, en algún momento dado pueda volver a surgir, y en lo posible que no pierda y que sus empleados no pierdan tampoco el empleo. La coordinación pues debe establecer elementos puntuales sobre los límites dentro de lo que nosotros podemos realizar como trabajo, nuestras labores, orientar cada una de esas actividades
actividades, supervisar la manera como se hacen, darle valor a cada una de esas oportunidades que tenemos para transformar la empresa, la compañía, y así lograr entonces potencializar cada uno de nuestros cargos, empoderar a cada uno de nuestros empleados de sus funciones y hacer que ellos puedan sentirse orgullosos y desarrollar cada día mejor y optimizar los puestos de trabajo. La organización denomina entonces en ese sentido toda una práctica, en este caso, de lo que serían los elementos necesarios para que la empresa funcione. Tanto lo que es en materia, tanto lo que es en el esquema humano, cómo organizo y cómo direcciono cada uno de mis empleados, cómo organizo y direcciono cada una de mis ventas, de mis sectores o de mis áreas, si es que está allí especificada. Con qué estilo y algo importante, con qué enfoque le puedo dar a la empresa. Entonces hay algo acá atrás que estamos compartiendo acerca de las teorías administrativas frente a las áreas funcionales y las funciones administrativas. Posteriormente viene entonces lo que sería el enfoque de la empresa. Ese sería el tema siguiente, los enfoques administrativos. Ese entra a jugar para la próxima semana. Puesto que nosotros a nivel administrativo hacemos un riesgo, hacemos un llamado, hacemos una juega de carta, una juega de distintos modos de trabajo para analizar y arriesgar todo un equipo humano, todo un capital invertido y todos unos clientes con unas expectativas. Entonces, vamos a revisar para la próxima semana. Aquí tenemos una primera actividad que les voy a asignar. Va a ser un ensayo de entre 1 y 2 páginas. No sé, algo así como de unas 350 palabras aproximadamente, 400. Más o menos da entre 1 y 2 páginas, yo creo. Que corresponde a lo que es el desarrollo de las funciones administrativas. Ese va a ser un ensayo. Un documento escrito. Allí puede ser en letra Arial, tamaño 12, interlineado 1.5. Algo somero, algo que no tiene que ser de copiar y pegar. No lo van a encontrar ustedes así como tan directo en internet. Pueden orientarse con el módulo. El módulo trae definiciones de cada uno de estos elementos también. Esta imagen está en el módulo. Cada una de las etapas tiene definiciones en el módulo. Lo que no tiene el módulo es la redacción del ensayo, que es lo que usted necesita. Puede encontrar consultas en internet, ensayos tal vez en internet también, con los cuales podrá contar también para este tipo de trabajo. Podrá encontrar teorías administrativas, antecedentes de las teorías, enfoques de las teorías. Podrá encontrar también principales teorías, sus enfoques, los representantes. Pero como tal, lo que es el desarrollo de las funciones administrativas, pues yo ya me encargué de darle una miradita y no hay. Entonces, ese desarrollo de funciones administrativas, lo que consulta, lo que va a recoger, son procesos de lo que es esta administración: planificación, control, coordinación, dirección y organización. Usted encuentra de todos y cada uno. Necesito es que en una redacción organice todo un hilo de la conversación para que invite a un lector a observar muy bien y enriquecerse con esa redacción de ustedes. Algo que pude encontrar y a manera de retroalimentación es algo de los trabajos que acabo de escuchar de ustedes y de observar también, que de antemano los felicito, muy interesantes. Cada uno tiene un toque administrativo y se le denota de una manera diferente qué hacer en cada caso.
Puede que a algunos les guste ilustrar. En algún momento dado, ese ilustrar para otros de manera administrativa puede ser que le den más cuerda, más retahíla, más elementos de explicación antes de mostrarle a un empleado qué debe hacer. Puede que hay unos sean muy precisos, muy concretos y de cortas palabras, pero también muy profundas. Entonces, tal vez a la hora de dar un llamado de atención, lo hacen vertical y tajante e inmediato. No le producen ningún tipo de anestesia al empleado, sino que le sueltan el regaño. Como pueden haber otros que son mucho más persuasivos y utilizan diferentes mecanismos, diferentes elementos para generar un modo de administración distinto. Entonces, aquí puede conjugarse esa situación. Entonces, el ensayo en este caso tiene aquí una palabra adelante de este título: desarrollo de funciones administrativas. No tiene que darse el ensayo a modo de definición. Que el desarrollo de las funciones administrativas cuenta con la planificación. La planificación es, no. La coordinación es, tampoco. No es contar la definición, no. Es llevar todo un hilo de la conversación de cómo es el desarrollo de las funciones administrativas. Entonces, podemos orientarlo específicamente en lo que sería lograr llevar a cabo una administración de una empresa. Por allí pueden empezar ustedes a modo introductorio en el ensayo, en donde puedan indicar la importancia de una buena administración, lo que se arriesga con una buena calidad de administración, lo que conlleva poder orientar un esquema de empleados, seleccionar los empleados o el esquema humano o el recurso humano a través de unos elementos de planificación, donde se realiza un alistamiento, una serie de tareas previas para realizar a futuro un trabajo, en donde usted toma, por decir algo, elementos de organización, estructuras, en donde busca que se tenga a alguien que direccione, a alguien que lleve la responsabilidad, a alguien que se encargue de liderar, en donde puede empoderar a otros de coordinar, supervisar, orientar, controlar, evaluar. Entonces, todo el despliegue que esto genera lo vamos a contar en el ensayo. En algo que sería aproximadamente entre 1 y 2 páginas, considero yo que está bien. Máximo 2 páginas, no más de allí. Ya eso ya se nos sale de las manos, más de 2 páginas. Ya eso sería un libro. Bueno, entonces ese sería el ensayo. Y en un foro, que se los voy a dejar allí de entrada también, con el foro vamos a iniciar la discusión de la próxima semana, que también vamos a evaluar. En el foro, mis estimados compañeros, vamos a hablar de lo que sería una pequeña consulta, una pequeña definición de un enfoque humanista. Enfoque humanista. Hablando pues en este caso de lo que sería una empresa, ¿sí? Enfoque humanista. Porque puede darse el caso que aparezca un enfoque humanista para un colegio, puede aparecer un enfoque humanista para un clero religioso, puede aparecer un enfoque humanista para el sector político. Entonces, no, en este caso, el enfoque que va a hacer en el foro, enfoque humanista de modo administrativo. ¿Preguntas? La verdad no me queda muy claro lo del ensayo, profe. Bueno, espera. Bueno, el ensayo sobre el desarrollo de las funciones administrativas.
Ahora les muestro en el mismo módulo donde aparece unos aspectos cercanos. En el módulo pasamos todo lo que fue unas teorías administrativas que de la mano con lo que vimos hace un momento con ustedes, pues abordamos todo lo que fue una serie de historia, ¿sí? Toda una cantidad de elementos de historia que ya los sacamos de la mano. Comentamos lo que fueron estas teorías administrativas, tienen una base fundamentada por allá en algunos empresarios de las épocas, especialmente empresarios inicialmente con ellos. Ahora, las áreas funcionales se transforman en funciones administrativas. En este tipo de elementos de funciones administrativas, pues vamos a encontrar algunos de ellos que establecen unas definiciones, ¿sí? Unas definiciones frente a lo que son estas áreas de función administrativa o estos esquemas o sectores de la administración. Aquí están a modo de definición. Definición más características que contienen. ¿Cuál es la idea? Hilar en una sola redacción todo esto. De tal forma que su trabajo permita contribuir a una buena lectura de lo que sería el desarrollo, porque funciones administrativas están aquí definidas simplemente. Ahora, el desarrollo de ellas sería darles vida, colocarlas a trabajar, colocarlas a funcionar. Entonces, esas funciones administrativas, siendo vida empresarial, siendo algo vivo en la empresa, ¿cómo se manifiesta? Entonces, contémoslo en un ejercicio a modo de ensayo, donde usted pueda enriquecer a un lector, entretenerlo de una manera rica y asimismo darle explicación, darle ilustración de lo que sería ese desarrollo de una función administrativa. Con base pues en lo que tenemos acá, o sea, no otra teoría pues diferente, sino la que nos presentan en este caso. La teoría basada en Henry Fayol, donde hay unos elementos de entrada que nos proponen una teoría pues bastante acertada en unos elementos contemporáneos de la administración. ¿Profe? Sí. O sea, como por ejemplo, ¿cómo sería un desarrollo de funciones administrativas como adecuado? Ah, bueno, el adecuado si usted ya le da la orientación en la redacción. Usted ya le da ese pequeño tinte, ese pequeño sabor, esa pequeña situación particular, autoría suya, en donde le da la orientación a este contenido. Entonces, alguien lo puede contar desde la forma riesgosa de una mala administración, diseñando lo que son el desarrollo de funciones administrativas frente a lo negativo. Entonces puede mostrarlo de esa forma. Si la suya la puede hacer dentro de lo exitoso de llevarla a cabo de esa manera, es otra forma de mirarlo. Entonces ya usted le ayuda a dar como la orientación al mismo ensayo también. Si lo puede dar solamente a modo de definición, eso sería un conteo, sin que sea pues definición netamente, sino un modo de explicativo, un ensayo explicativo allí, no sería tanto narrativo, no más bien con explicativo a ese tipo de situaciones. Si usted plantea esa modo propuesta de lo necesario que es potencializar, que usted habla que hay una de ellas más importante, o que usted le puede dar un orden, cuál sería la primera, o usted cómo lo haría, por dónde empezaría a utilizarlas. Ya eso es el protagonismo del autor, que en este caso son ustedes. Ok, profe, entonces sería como, por ejemplo, darle como una explicación básica, pero también podría darse como quizás alguno que otro ejemplo imaginario. A ver, no se deje llevar mucho del ejemplo porque
por los ejemplos es que se le hace más largo, ¿sí? Trate de hacerlo directo, directo. Allí, con eso yo le invito a que, yo sé que, por ejemplo, Andrés, usted es uno de los que se hace entender muy cómodamente a través del ejemplo. Vamos a ayudarnos acá a centralizar las ideas. Ojalá, pues no es que lo quiera bloquear del todo, pero ojalá sea en el ejemplo. Vamos a hacerlo muy, muy técnico, ¿sí? Ok, profe. Listo. ¿Alguien más? ¿Preguntas, dudas? ¿El ensayo, profe, sería para socializar también o solamente lo enviamos? No, el ensayo lo envían, que ya yo les hago los comentarios y la retroalimentación acerca de él. Ese sí me toca sentarme con unas buenas situaciones aquí de comodidad y leerlos detenidamente para poder subrayar en la puntualidad qué significa cada uno, qué me hizo entender o quiso entender en cada uno de sus momentos. El foro se desarrolla directamente en plataforma. Puede ser que usted consulte lo que es el enfoque humanista. Puede encontrarlo basado en lo que es el humanismo, claro que sí, también aparecerá allí mismo. Pero entonces tengan en cuenta con ese pequeño apellido. Imaginemos que enfoque humanista sería como el nombre y el administrativo sería el apellido, por lo que les comentaba. Que puede aparecer en lo educativo, puede aparecer en lo político, en lo salud, en fin, en muchas cosas. En este caso, desde lo administrativo. Ok, profe. Y entonces el foro también habrá plazo ¿hasta cuándo, profe? Para el foro. Toda la semana. Ah, ok. Con base en ese foro, yo inicio la clase la próxima semana. Hacemos debate un poco acerca de las dos actividades, tanto el foro como los ensayos que encuentre. Con eso iniciamos el conversatorio. Mejor dicho, la primera pregunta de la evaluación del examen de la próxima semana, primer parcial, sería ese, el conversatorio. La segunda pregunta, pues, aparecerá del foro ya expuesto. Tercera pregunta, pues, será el ensayo ya colgado también allá mismo. Digamos que el ensayo no le podrá quedar a usted ni bueno ni malo, porque tiene una posición suya, tiene un enfoque suyo. Entonces, sobre ese enfoque es que lo vamos a discutir. Si yo lo encuentro muy raro, si yo lo encuentro como muy inquisidor, si yo lo encuentro con unas particularidades, pues sobre eso vamos a socializar o vamos a solicitar que cada uno de ustedes pues me ayude como con una orientación qué quiso decir allí. Yo subrayaré pues propiamente aquellas palabras que vea como extrañas, como que llamen mucho la atención. Le voy a dar una miradita a ver si aparece, aunque pues yo no desconfío, pero de pronto aparece por ahí copiado y pegado de internet en alguna situación, entonces yo le doy un filtro primero, por si acaso, para que nadie le haya copiado a ustedes, ¿no? No que usted haya copiado, no, para que nadie le esté copiando. Entonces, antes de revisar por allá, le doy una mirada. Y ya las otras 6 preguntas, pues las desarrollo a modo competencia en la plataforma, en una evaluación en línea, que si desean lo hacen aquí al mismo tiempo cuando estén conmigo. Si quieren se pueden desconectar y lo van realizando. Yo aquí también puedo ir haciendo retroalimentación al final de la clase. Si por algún motivo alguno de ustedes no pueda realizarlo dentro de 8 días, pues ya reviso en qué momento lo vayan a hacer, entonces yo le habilito la plataforma para que pueda manejar la evaluación. Profe, primera materia que veo con usted virtual. ¿Sería la evaluación como? ¿Selección múltiple igual? Sí, señor. No, hay de todo un poquito. Selección múltiple. Puede ser una palabra secreta que sea allí completando un párrafo o en la mitad del párrafo que aparezca para completarle. Puede ser un apareamiento, entonces lo de la izquierda junto con lo de la derecha, por decir algo.
Puede aparecer falso verdadero, muy cómodas, algo muy ¿Y fácil. sería solamente una oportunidad, profe? Se la puede dejar hasta la segunda. Ah, bueno, pues que tenía duda porque algunos docentes hacían así, colocaban a veces una o dos oportunidades. Ahí revisamos, yo le hago la parametrización de todas maneras para que la primera oportunidad les valga el 100%. Y va a ser algo muy cómodo, no es que necesiten ustedes tener que estudiar algo sobre qué es lo que les voy a preguntar, no. Todo tiene, nada va a ser de memoria, por eso les digo, es de competencia, ¿cierto? Un ejemplo, podríamos revisar, si fuera a modo competencia, una teoría de las administrativas. Entonces les saco la redacción de una de esas teorías y a la vez de pronto les puedo mostrar un ejemplo. Entonces, del ejemplo, ¿cuál sería el mejor de los ejemplos? ¿En cuál de ellos se puede notar mucho más? Otro caso, si fuera preguntando con un ejemplo a qué teoría pertenece, frente a lo que hemos pues aquí tratado y que vamos a tratar dentro de 8 días. Una afirmación de pronto que lleve al cabo un administrador estaría actuando de manera correcta, entonces diríamos allí como verdadero o falso, frente a lo que aquí hemos estado pues discutiendo, ¿no? Entonces, no es que usted tenga que ir a revisar o dar una lectura de memoria o algo, no. Solamente es por competencia, es decir, de lo que hemos estado aquí debatiendo, dentro de lo que hemos ido conversando y de lo que es la lógica, la administración y en este orden de ideas, pues el bienestar, el bien común, la sociedad, la ética, los principios, el comportamiento, todo eso sería para tener en cuenta al momento de la respuesta. Listo, profe. Profe, qué pena. ¿La evaluación sería para dentro de 8 días o para la otra? Sí, señor. Para dentro de 8 días. Ah, listo, profe. Listo. Cualquier 15 minuticos que le demos de duración a la evaluación, no hay problema. Nada del otro mundo. Señorita, ustedes que me quedan calladas, ¿qué pasó? No, profe, poniendo cuidado. Ah, bueno. Profe, un poquito enredadas con el ensayo. ¿Por qué enredadas si no han empezado todavía? ¿Dónde está el enredo, Diana? Pues es que no entendemos bien si es con ejemplo que no, no, o sea, no Ya. lo entiendo bien. Bueno, a ver, ¿por qué me enfoco un poco en que no utilicen el ejemplo? Preferiblemente no utilicen el ejemplo porque los ejemplos nos desvían mucho. El ejemplo me ayuda a dar claridad, listo. El ejemplo me ayuda a orientarme de lo que estoy observando, lo que estoy encontrando. Pero a la hora de redactar, no utilizo el ejemplo porque si yo lo tengo claro, pues lo cuento con mis propias palabras, sin tener que ir al ejemplo. A ver, si yo te indico que me cuentes en qué consiste una función administrativa o una de las teorías, entonces no necesito porque me digas, así como funciona Nestlé. No, así como funciona una empresa, de esta manera. Funciona de X, Y y Z procesos. Organiza de A, B y C modos. Emplea sus trabajadores con estas características o basado en estos principios. Pero entonces, si nos dejamos llevar con los ejemplos, nos salimos mucho y se puede hacer demasiado extenso. Y perdemos el norte a veces. Entonces, preferiblemente, buscamos la información y la organizamos. Y lo que les decía, vamos a hilar, vamos a unir esa información de tal manera que podamos contar algo relacionando las ideas, ilustrando lo que es ese desarrollo de funciones administrativas, que nos quede claro que podamos transmitir la información, bien sea argumentativa, bien sea un poco crítico también,
bien sea que usted lo quiera mostrar a forma propositiva, que usted quiera decir y enfocar y resaltar mucho la importancia que es tenerlas, que eso sería como lo que yo les pueda anotar a ustedes en el contenido. Digamos lo que eso va a ser como lo diferente, porque todos tienen la misma actividad, ¿sí? ¿Cuál viene a ser diferente? La forma como usted lo escriba, como usted lo oriente. Tranquila que el ensayo no va a quedar publicado en la portada del periódico El Tiempo el domingo todavía. No se preocupe, todavía no. Y aquí no lo vamos a sacar pues a ventilar y dije, mire aquí que ahí se equivocó, ¿cómo les parece? No, no, no es nada de eso. Pero sí vamos a hacer una retroalimentación. Entonces necesito conocerle la letra allí. Ya le conocí los gráficos, le conocí los dibujos, ahora necesito conocerle la letra. También los he escuchado. En medio de eso, otra cosa que les iba a comentar es que es importante también empezar a hacer lecturas, así a modo administrativo financiero, que hay algunos términos que yo me doy cuenta que, por ejemplo, en este caso de la socialización, ustedes se apoyan de algún material que está por ahí impreso o está como tomado en notas y llevan algunas acentuaciones. Entonces, cuando no estamos muy seguros de lo que estamos diciendo, eso nos traiciona. Entonces podemos hablar de algo y se escucha como extraño, porque lo estoy leyendo, pero cuando lo estoy leyendo no estoy convencido de lo que estoy diciendo, sino que pues una información que encontré y me pareció importante y la quiero compartir. ¿Es muy valioso? Sí, pero ocurre que, por ejemplo, uno como profesor se entera, se da cuenta que qué pasa allí atrás, si se informó realmente o si tuvo una información o si la obtuvo y la está compartiendo directamente. Sí, cuenta. Que pueden interrumpir. ¿El ensayo es a mano o es en computador? Vean, yo se los puedo recibir de las dos maneras. Lo que sí necesito es que pueda quedar en la plataforma. Si lo haces a mano, pues puede tomarle por decir algo la fotico o escanearlo y subir las dos páginas a la plataforma para que nos quede la evidencia y poderlo calificar. Si hay alguna dificultad, pues si es el extremo de que no puedas hacerlo por algún motivo, puede ser que me lo envíes pues al WhatsApp también. Pero especialmente sí necesito que me quede colgado en la plataforma. Si tienes la posibilidad de hacerlo en el equipo, en computador, pues es mucho más cómodo, ¿cierto? Pero igualmente válido, necesito es, como les dije, mirar la forma como ustedes se lo escriban. Ah, bueno, pero gracias. Bueno, ¿qué más tenemos? Mis queridas, ¿qué más preguntas hay por allí? Juliana, Laura. No, profe, todo claro. Bueno, entonces. Profe, el conversatorio de hoy da nota. Claro que sí. Todo lo que usted diga acá será usado en su beneficio. O en su contra, diga. No, en beneficio, porque si usted no presenta, ahí sí le estás dejando de ganar más bien. ¿Sí? No es en contra, todo esto es en beneficio. ¿Listo? Mis queridos compañeros y compañeras. Listo, profe. Así que vamos, cualquier cosa, estoy atento a sus solicitudes. Me preguntan, me comentan. De pronto me pueden ir mostrando algunos primeros rasgos, unas primeras letras por allí, cuando arranquen. Eso sí, les doy como la recomendación, cuando se sienten, como que ojalá pueda hacer todo de una sola vez. No que hoy lo va a hacer un pedacito, mañana otro pedacito y pasado mañana otro pedacito. No, ojalá sea de una sola. Busquen el tiempo, busquen el espacio, busquen la comodidad para que puedan hacerlo de una sola vez, para que no pierdan el sentido y el hilo de la conversación que quieran comentar allí. Para que lo que tengan en su mente, lo que hayan consultado, lo que tengan en este momento preparado, lo puedan descargar y plasmar de una sola vez. Porque así por pedacitos, de pronto tienen que volver a releer y comenzar. ¿Dónde es que quedé anoche? Cuando me dio sueño, cuando me dio hambre, cuando me sentí cansado. Entonces, miren primero que el ensayo no está complicado. Lo complicado de pronto sería iniciarlo,
Lo complicado sería poder romper usted ese esquema, de pronto a veces como de inseguridad, y arrancar a hacerlo. ¿Sí? No hay problema. No quiere decir que usted tal vez en algún momento dado pueda equivocarse, no. Estamos todavía con el camino y la posibilidad de hacerlo y de corregirlos también. Entonces, por eso es importante la retroalimentación. Ya luego en el sector empresarial, en vivo y en directo, esas situaciones sí no se pueden presentar. Sí son muy costosas en muchos sentidos de la palabra costosos. Listo. Entonces, que tengan todos una buena noche, un feliz fin de semana. Muchas gracias, profe, igualmente. Bueno, profe, igualmente. Bueno, Gracias, profe, que descanse. Gracias, compañeros. se siguen cuidando.